¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Fátima y Celina. Buenos días, Osvaldo. Buenos días. ¿Qué tal? Pues vamos a hablar el día de hoy continuando el tema del existencialismo y la psicología. En un segundito. Ya ven ahí la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Miren, esta es una frase que tiene que ver con el existencialismo, que dice: la diferencia entre un hombre común y un guerrero radica en que el primero percibe los acontecimientos de la vida como una bendición o una maldición, mientras que el segundo los percibe como un desafío. Entonces, para el existencialismo, cada prueba que te da la vida es un desafío. Si tú lo tomas de esa manera, como un reto que tienes ante la vida, tienes una actitud existencialista, porque tienes que superar ese reto. No es una bendición sacarse la lotería ni una maldición perder el trabajo, por ejemplo. Es un desafío saber, por ejemplo, qué vas a hacer con tanto dinero o qué vas a hacer ante una situación que te molesta, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar hablando de un comparativo que hace Viktor Frankl en su libro. Ahora sí vamos a hablar de Viktor Frankl, entre Adler y Freud. Ahí están los dos. De hecho, les mandé ya las diapositivas con las preguntas. La teoría de Freud se basa en, como ustedes saben, en hacer consciente lo inconsciente. Cuando tú haces consciente lo que es inconsciente, todo eso que estuvo reprimido se pasa a la conciencia. Y de esa manera el yo se ensancha. Esa es la pretensión del psicoanálisis. Le preguntaron a Freud: ¿qué pretende el psicoanálisis? Pretende hacer consciente lo inconsciente, ensanchar al yo, y donde el ello estuvo, que ahí se encuentre el yo. O sea que quiere que el yo crezca y que tome decisiones a partir de la conciencia, ¿no? Entonces, Freud creía que el yo era muy chiquito, el yo de los humanos, porque el inconsciente tenía dominado desde el superyo y desde el ello al yo. Entonces, el yo debe de expandirse y abarcar áreas del superyo y también áreas ¿cómo se llama? Espérame, estoy admitiéndolos, áreas del ello, ¿sí? Y bueno, para Adler, él pretende hacer responsable al hombre neurótico. Acuérdense que Freud casi no estudió psicosis, casi no estudió psicópatas. Muy poquito, casi nada, ¿sí? Sí hay algunos libros donde tangencialmente trata el tema de la psicosis, pero él dice: yo no trato psicóticos porque esos no se curan, ni psicópatas porque tampoco se curan. Trato gente normal, que tenga algún tipo de neurosis pequeña y que sea bastante adinerada, porque pues, mis servicios cuestan, ¿no? Entonces, Adler cree que está en un error Freud, aunque vivieron 7 años juntos.
y de hecho Adler fue su más consentido discípulo. Él acaba diciendo que no era cierto ese asunto del inconsciente, que lo que pretende él, su teoría de Adler, es hacer responsable al hombre neurótico. De cualquier manera, los dos pretenden aumentar el yo. El yo se aumenta cuando el ser humano se vuelve responsable. ¿Cuáles son los dos pilares del psicoanálisis? La represión y la transferencia. Son los únicos pilares. ¿Significa eso que tenemos algo reprimido que no, de lo cual no somos conscientes? Y que eso lo transferimos al mundo. Punto. Ahí está toda la teoría de Freud, explicada por Viktor Frankl. Y la teoría de Adler es que el hombre sea libre y al mismo tiempo se vuelva responsable de sus actos. ¿Sí? ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Es que quedó más clara la teoría de Adler? Entonces, habría ciertos elementos afines mayores entre Adler y Frank que entre Freud y Adler. Por ejemplo, para Freud, todo es causado por algo, ¿no? O sea, las causas determinan lo que somos. En cambio, para Adler y Frank, son los fines, ¿sí? Cuando tú descubres una meta que te apasiona, la meta te mueve. Eso lo decía Adler, lo vimos, de hecho, el cuatrimestre pasado. Pero para Frank también los fines son los que te mueven. En el caso de Freud, todo tiene un porqué, esa es su frase favorita, pero para Adler y Frank todo tiene un para qué. O sea, porque para ellos es más importante el fin que la causa. Por lo tanto, Freud piensa que estamos determinados por el pasado, en cambio Adler y Frank piensan que no, que lo que determina al ser humano es la libertad y las metas futuras. Dice Viktor Frankl que el hombre no es libre de algo, sino para algo. Es que viéndolo desde el punto de vista del por y del para, si utilizamos la palabra por, parecería que nadie es libre. O sea, yo no soy libre de que mis papás me hayan pegado de niño, o yo no soy libre de que de niño me hayan traumado. Pues sí, suena muy, muy lógico eso. Pero cuando le cambiamos a para, todos somos libres para hacer algo con ese pasado que no nos hizo bien, porque a fin de cuentas no es determinante el pasado, sino es condicionante. O sea, yo tengo algo de influencia en el pasado, pero no estoy determinado absolutamente por el pasado. Entonces hay una dimensión todavía de libertad, de elección, y la libertad debe de tener aparejada la responsabilidad. Miren, aquí ya estamos metiéndonos más en el comparativo entre Freud y Frank. Freud dice, donde está el ello, ahí debe de estar el yo. El ello es la parte, casi el 95% de la personalidad. Para Freud era el ello, que era totalmente inconsciente, acuérdense. El ello no lo podemos conocer. Entonces el yo tiene que ir ganando como espacios dentro de ese ello. Pero para Frank dice no, porque en una ocasión, la única vez que se encontró Freud y Frank, y le dice Freud que esta frase de que donde está el ello, ahí debe de estar el yo, y dice Frank, pero nuestro yo necesita de un tú. O sea, donde está el yo, necesitamos a una persona, que en este caso sería una pareja, o alguien a quien servir, amar, apoyar. Entonces, para Freud el amor oculta tendencias inhibitorias y sublimatorias. El amor deriva del sexo para Freud. O sea, todo acto que parecería amoroso de los padres a los hijos oculta sexo. De los hijos a los padres también oculta sexo, ¿no? Y bueno, siguiendo con Freud, el equilibrio y la salud mental se encuentran en cómo se relaciona el ello, el yo y el superyo. Todo era de ti para ti, como si fuera argentino, ¿no? Ya ven que los argentinos son muy creídos.
Eh, yo la verdad no tengo mis dudas de que Maradona haya sido el mejor jugador del mundo. Sería el mejor jugador para Argentina, No, pero, no es. pero comparándolo con Pelé, Le metió un gol a un niño que no tiene piernas. ¿Eso qué? Eso no es pues sí, yo me cuestiono muchas cosas porque los argentinos es hacer una religión de la figura de Diego se me hace ridículos. Entonces, bueno, Pero era pero el sueño del niño Osvaldo, que Maradona le anotara un gol. Le cumplió su sueño. Pues bueno, sí, pero pero El bueno, sueño era que atajara el niño un gol, no que le metiera el gol. ajá. en fin, Yo, Freud insiste, ya regresando al tema de los psicólogos y no de los futbolistas, que, que no necesitamos de nadie si estamos bien. Y muchos psicólogos de corte freudiano, que son muchos, bastantes, o a lo mejor son híbridos, pero les pesa más Freud. Ellos creen que tú puedes vivir sin tu novio, sin tu esposo, sin tu mamá, sin tu papá, sin tu novio, sin amigos. Mientras tú estés bien contigo mismo y el yo se ensanche, tú estás bien. En cambio, Frank se enoja y le dice a Freud que el amor no tiene nada que ver con el sexo, que el amor es algo diferente al sexo, que el yo necesita de un tú para poder vivir en equilibrio y con salud. Los seres humanos somos seres sociales y necesito el otro por fuerza para estar bien. Necesito estar bien en la sociedad, necesito estar bien en las relaciones sociales. Yo siempre me he preguntado por qué a los prisioneros más peligrosos los meten después de que cometen algún delito dentro de la prisión. Los meten al aislamiento. Es el castigo más grande. Los meten como en una especie de jaula que no tiene forma de ver hacia afuera y los mantienen ahí aislados socialmente. Es como el peor castigo. Entonces ahí no, le duele mucho al presidiario no estar en contacto con otras personas. Es lo que dice Frank, nuestro yo necesita de un tú, pero para Freud el yo no necesita de nada mientras se ensanche y esté en equilibrio con el super yo y el ello. Y esa teoría la conocía muy bien Frank, porque él la leyó directamente de Freud. Pero Frank le decía, pero nuestro yo necesita de un tú. ¿Sí? ¿Sí les queda claro todo esto? Freud postula el principio del placer, donde según él, el hombre aspira a vivir sin tensión y sin dolor. A eso le llamó al principio el nirvana Freud. El hombre tiende a vivir en un estado de distensión y eso sería lo ideal para Freud, que un hombre no tuviera ningún tipo de tensión externa, que tuviera dinero para todo el resto de su vida y que viviera totalmente distensionado. Pero investigaciones actuales, por ejemplo, de Martin Seligman, han descubierto que no es cierto eso. Que una persona, por ejemplo, que se saca la lotería, a los 3 meses de habérsela sacado, está desesperada porque tiene miedo de que la asalten, tiene miedo de que los parientes la vayan a visitar para pedirle dinero. Ya no distingue quién la quiere realmente por lo que es y quién la quiere realmente por su dinero. Entonces, eso empieza a amargarle la vida al millonario, al nuevo millonario, y entonces ese ideal de Freud, de vivir sin tensiones, de no tener que ir a trabajar, no es cierto. Lo estamos viendo ahorita con la pandemia. No estamos yendo, yo no estoy yendo a darles clases al Renacimiento. Me estoy ahorrando gasolina, coche, levantarme a las 6:30 de la mañana. Ustedes también, lo tienen más cómodo en su casa, bueno, y sin embargo estamos desesperados. Queremos salir, queremos hacer vida social. Entonces, esto que decía Freud es una mentira para Frank, ¿verdad? Porque tampoco no puedo decir que es una mentira de manera general para todos los psicólogos, ¿verdad? Pero Frank dice que el hombre necesita atención, necesita dolor, porque eso lo mueve a irse adaptando, a estar activo, a estar consciente de lo que necesita.
Necesitamos una buena dosis de tensión. Y a fin de cuentas, según Frank, el principio del nirvana contradice el principio de individuación, que significa que cada hombre busca hacer algo diferente con su vida. O sea, porque si buscamos el principio del nirvana, se va diluyendo el sentido que tiene la vida para cada quien, que para Frank es diferente en cada ser humano. Esta diferenciación es lo que nos hace sentirnos orgullosos, porque cada quien ha vivido cosas diferentes, ha superado situaciones diferentes y esas situaciones le generan orgullo y nos hacen sentir bien. Entonces, el principio de nirvana pues, lo generaliza a todos. Todo el mundo quiere vivir en una especie de vacaciones eternas, según decía Freud, las famosas vacaciones eternas. Ahorita estamos en vacaciones eternas y creo que no estamos nada bien, ¿verdad? Parece ser que no se acaban las vacaciones. Entonces, digo, yo entiendo que pues tenemos que conectarnos a Zoom y ese tipo de rollos, pero pues no es lo Sí, no ideal. son vacaciones, no son vacaciones, es más trabajo, No, profesor. sí. Pero miren, yo en una ocasión que fui a Cozumel, que es una islita que está muy cerquita de Cancún, el gerente, me hice amigo del gerente y platicaba mucho con él. Y él me decía, yo le decía, oiga, pues usted está en el paraíso. Es que desde la oficina del gerente se miraba el mar, ¿no? Unas puestas de sol preciosas. Ya ven que el agua de allá esa zona está súper clara. Se ven hasta los pececillos ahí nadando. Y le decía, usted está en la gloria. Y me decía él, dice, sí, eso pensé, porque él era del Distrito Federal, los primeros meses, pero ya el tercer mes ya no aguantaba, yo ya me quería regresar a los edificios, al smog. Y le decía, ¿pero por qué? Dice, porque usted viene aquí por una semana o 2 semanas y por eso lo disfruta, pero si viviera aquí, la insolación, la luminosidad que nunca se acaba, el, 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 el olor a cloro de las albercas, le digo, pues huele bonito. No, no, no. Esto es insoportable, los mosquitos. Bueno, o sea, le miraba todo negativo el gerente a vivir, fíjense, era gerente de un hotel muy importante ahí en la isla de Cozumel. Y para él esas vacaciones no eran vacaciones, porque era el gerente, pues era el mandamás ahí del hotel. Le llevaban lo que él quería del buffet y bueno, todo eso. Entonces, Frank piensa que el ser humano necesita una buena dosis de placer. Y digo, yo hablaba de la pandemia en cuanto a ciertos elementos que nos han facilitado la vida, pero claro que hay otros elementos que para nada, ¿verdad? Que no nos la han facilitado, sobre todo el padre de familia, pues que tiene que atender a los niños, ahora tiene que hacerla de maestro, ahora tiene que sustituir a los propios maestros, ¿verdad? Para Frank el hombre necesita tensión, él dice que no, que el principio de Nirvana está mal, necesitamos sentirnos orgullosos por lo que hemos sufrido. También el sufrimiento nos da orgullo a los humanos. Y para para Freud, el sufrimiento era totalmente negativo siempre. Para Víctor Frank, el sufrimiento es lo que más orgullo le causa al ser humano. Y luego, Søren Kierkegaard, también es existencialista. Él dice que una de sus frases favoritas era la puerta de la felicidad se abre tirando hacia afuera. O sea que tenemos que empujar la puerta. Cuando yo quiero abrir la puerta de la felicidad, no la puedo abrir hacia mí. Porque acuérdense que unas puertas se abren hacia afuera y otras se abren hacia adentro. Entonces decía él, y esa es una frase que él dejó, y donde si tú abres la puerta de la felicidad hacia ti, nunca vas a encontrar la felicidad. Lo único que vas a hacer es cerrar la puerta. La puerta de la felicidad se abre hacia afuera. ¿Y qué significa esto? Que la felicidad se encuentra cuando haces algo por otros. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir Kierkegaard. Entonces, lo que le da plena felicidad al ser humano es trabajar para alguien más, que pueden ser sus hijos, que pueden ser sus padres, que puede ser un pariente. Eso es algo que te hace sentir útil, te hace sentir bien, te hace sentir éticamente correcto. A la gente que es egoísta. De hecho, también esto lo ha comprobado Martin Seligman, que es un psicólogo del siglo XX, XXI, de que la gente que hace cosas por los demás es más feliz que la gente que es egoísta y que solamente hace cosas para ella misma.
Por ejemplo, la gente que comparte un pan, a la gente que se come el pan completo. No es más feliz la gente que se come el pan completo. Alguien diría que sí, pero se ha comprobado que no. O sea, hay muchas cosas que no son ciertas de las que decía Freud. Nuestro yo necesita de un tú para integrar al ello. Es otra frase de Kierkegaard. Por lo tanto, la dicha personal no tiene sentido si no es en función de otros a quienes amemos y en quienes nos realicemos. ¿Cómo van viendo todo esto? O sea, pues tiene que ver con lo que nos han dicho también nuestros padres de niños. Por ejemplo, fíjense que en lo particular, cuando yo he apoyado a otras personas, porque también he sido egoísta algunas veces, pero cuando he apoyado a otras personas incondicionalmente y de alguna manera extraña, esas personas me las vuelvo a encontrar y luego me apoyan a mí. Y aparte me apoyan estando agradecidas. Entonces, y la verdad se siente muy, muy bien cuando alguien te agradece, por ejemplo, te recuerdan como un buen maestro. Entonces, eso mueve la vida y no tanto el hecho de ganar dinero, que sería la parte egoísta del asunto, ¿no? Que nada más vas, das la clase como sea y que te paguen, ¿no? Entonces, los humanos buscamos trabajar para algo que abarque más que nosotros mismos. Eso lo dice Eric Fromm. La verdadera felicidad del hombre se centra en el amor o el dolor trascendido en otros. A veces tienes que sacrificar tu vida por alguien y ese dolor, cuando lo trasciendes, te hace sentir bien. Nadie crece cuando todo está viéndole bien. Tiene que irle mal para que pueda crecer. La gente no crece si no tiene alguna dosis de dolor, ni madura. Entonces eso era lo que decía Eric Fromm, que también es algo existencialista, tiene algo de existencialista. Aunque él crea su teoría aparte, pues, que es más sociológica. Freud pensaba, de hecho escribió en un libro, que cuando alguien se pregunta si tiene sentido su vida, en realidad está enfermo de castración. Le preguntó María Bonaparte, una pariente de Napoleón, pero ya posterior, pues, qué significaba que ella dudase sobre o se cuestionase sobre si tenía sentido su vida, y Freud le dijo que era una angustia de castración. Entonces eso, Víctor Frank lo retoma y dice, pues, está mal, Freud. Cuando alguien se pregunta si su vida tiene sentido, es algo totalmente natural. ¿Qué sentido tiene mi vida? No es algo que se tenga que patologizar. Cuestionarse por el sentido de vida es una forma en la cual el logos está buscando la salud, está buscando reorientar metas, está buscando llenar su vida de significado. No tiene nada que ver con la angustia de castración. Y de hecho, en una ocasión que Víctor Frank está exponiendo el tema del sentido de vida, levanta la mano un psicoanalista en un teatro donde estaba Víctor Frank y le dice, oiga, yo tengo entendido, según Freud, que la gente que tiene cuestionamientos sobre el sentido de su vida tiene un problema de castración. Y le contesta Frank de manera bien fuerte, le dice, ¿qué no daría yo porque eso fuera cierto? Que todo se redujera a tener el miedo de no tener mi pene donde debería de estar. Porque eso lo puedo comprobar solamente bajando la mirada, le contestó al psicoanalista. En cambio, darme cuenta de que todo lo que he hecho en mi vida no tiene sentido, eso sí es una cosa que me atormentaría mucho tiempo y que no lo pudiera corroborar con una simple mirada. Fíjense qué tremenda respuesta le dijo Víctor Frank, ¿no? Si es una angustia de castración, pues volteo para abajo y me doy cuenta de que todo está bien, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece esta lucha entre Freud y Frank? Ahí está el agua y el aceite. Y bueno, Binswanger, Alport y Frank son de la misma pandilla. Alport, se acuerdan que era humanista,
pero también era existencialista, era medio híbrido. Para Bismarck critica, porque a Freud también se puso a estudiar la filosofía y decía que la gente que se dedicaba a hacer filosofía estaba sublimando una represión sexual. Entonces, para Bismarck eso no estaba bien, ¿no? Para Freud la religión, fíjense, ese es otro detalle. Bueno, en este caso es escribir y estudiar filosofía, es porque está reprimiendo y sublimando tu sexualidad reprimida. Bueno, para Freud la religión también es una neurosis del individuo. Y Alport critica eso de Freud diciendo que, pues, ¿cómo puede ser que Freud reniegue de que las experiencias religiosas son experiencias neuróticas, ¿no? Víctor Frank, en una partecita de su libro, dice que para Freud todo lo que al hombre le da orgullo, le hace sentir feliz, le hace sentirse lleno, pleno. Por ejemplo, sus hijos, su trayectoria de vida, sus propias luchas, los obstáculos que ha superado, los momentos difíciles de la vida, todo eso lo llena de orgullo el ser humano. Pero para Freud todo eso es falso, o postizo, o sublimaciones. O sea, no hay nada verídico según Freud en el esfuerzo personal. Sin embargo, tendríamos que analizar también un poquito que Freud fue un gran escritor y según él, la represión de la sexualidad se sublimaba a través de la escritura. ¿Sí? Entonces habría que ver si Freud no se mordió la lengua. El psicoanálisis ve con mucha desconfianza, por cierto, cualquier tipo de ideología de pensamiento del ser humano, porque para él todo eso es falso, la persona no se da cuenta. Y bueno, Víctor Frank propone lo que se le llamarían las leyes de la ontología dimensional, que está muy sencillo. Dice que Freud tiene una posición simplista o reduccionista, le llama él, cuando él quiere decir que un cilindro es igual a un cuadrado más un círculo, que sí tiene lógica, ¿va? Está hablando, por ejemplo, de la sexualidad y de la biología, y eso está reduciendo al ser humano, pero no se puede. Víctor Frank dice que si yo no, o sea, yo no puedo explicar jamás que un cono es igual a un círculo más un triángulo, o que un cilindro es igual a una rueda más un cuadrado, porque los estoy sacando de su dimensión. O sea, no se puede particularizar una dimensión. O decir, esto más esto equivale a un cilindro, pues no, porque el cilindro es algo diferente a un cuadrado y a un círculo. Es la sumatoria, pero no es en sí la sumatoria de, sino que es algo diferente. Entonces, para Víctor Frank, los enfoques reduccionistas no permiten ver al ser humano. Se necesita ver todo integrado al ser humano, con sus luchas, con sus orgullos, con lo que él es, con su lucha propia, lo que decía Alport, ¿verdad? Dice Goethe que, y bueno, esta es una crítica que hace, que retoma de Goethe este señor Frank, porque el conductismo y el psicoanálisis toman al ser humano por lo que es, pero el existencialismo lo toma por lo que podría ser. Acuérdense que para Víctor Frank lo más importante eran las potencialidades, porque todos en potencia podemos ser mejores y debemos ser mejores, ¿sí? Para el hombre siempre tiene un valor que realizar. El sentido no se descubre, perdón, no se inventa, se descubre. Esa es una cuestión que le preguntaron también a Víctor Frank. ¿Cómo le hago para crearme un sentido de vida? ¿No? Es que el sentido de vida es algo que descubre el ser humano en él. Cuando alguien descubre su vocación, por ejemplo,
Y ya se nos está pasando el tiempo bien rápido. Bueno. eh, Para Víctor Frank, tanto el suicidio como la eutanasia no tienen lógica para un ser humano. El suicidio, por ejemplo, pues es una persona que no se da cuenta que cuando está luchando contra la vida es cuando tiene más sentido su vida. Es como cuando se complica un partido de ajedrez y te metes de lleno a ver cómo solucionar ese problema que te está planteando el ajedrez. Tiene mucho más, te sabe mucho más ese partido, digamos. A lo mejor lo pierdes, pero eso no importa. Lo que importa es que tuvo mucho sentido en ese momento. Entonces la gente que se suicida, que se desespera, no se da cuenta que cuando su vida está peor es cuando está mejor. ¿Sí? Y la eutanasia le impide al ser humano soportar, porque todo dolor, según Víctor Frank, el problema del dolor es que el dolor no tenga sentido. Pero cuando el dolor trasciende, por ejemplo, un padre de familia que soporta una enfermedad terminal y que sus hijos lo ven con qué firmeza está llevando a cabo y con qué entereza está llevando a cabo esa lucha contra esa enfermedad terminal. En ese momento, el dolor que siente el padre cobra un sentido, el de darle un ejemplo a sus hijos. Entonces, para Víctor Frank son muy importantes los valores, ¿no? Dice Víctor Frank que el hombre no le puede preguntar a la vida, oye, ¿por qué me mandaste este dolor o por qué me mandaste ese sufrimiento? Es la vida la que le pregunta al hombre, pues es al revés. La vida te pregunta, a ver, te voy a mandar ese sufrimiento, ¿de qué madera eres? ¿De buena madera o de madera corriente? Es cuando el hombre le responde a la vida con sus actos. Cuando se potencia y cuando logra desarrollar nuevas habilidades y cuando logra superar, ¿no? Entonces, porque la potencialidad nunca se va a acabar. El ser humano puede ser cualquier cosa en potencia. Claro, no podemos convertirnos en aves y volar, por ejemplo, porque eso no pertenece a nuestras potencialidades, pero podemos ser más tolerantes, ser más buenos para escuchar y para entender, y bueno, muchas cosas que podemos desarrollar. Un detalle importante del existencialismo es que el hombre no existe, que por cierto les estoy preguntando eso en las preguntas. ¿Por qué el hombre no es sino existe? Porque la palabra existir viene de ex y de istir. El hombre está rompiendo constantemente sus circunstancias biopsicosociales para poder lograr encontrar su esencia. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la clase pasada? Que parecía como un poquito absurdo eso de que la existencia y la esencia no concordaran. Pero aquí queda más claro con lo que dice Rollo May. O sea, existimos, pero no somos. Porque si somos, estamos completos. O sea, un ser humano que dice, yo ya soy lo que existo, entonces el ser humano ya no quiere romper las barreras biopsicosociales, que es precisamente cuando logra crear sus potencialidades. El hombre cree a veces que no tiene libertad, pero siempre tenemos libertad. ¿Sí? Un amigo que se quedó sin trabajo, me acuerdo, que le dije, ¿cuánto dinero te queda? Dice, no, pues me quedan como 600 pesos. Era el año 2000. Y le dije, utiliza ese dinero para sacar copias de tu currículum y utiliza también ese dinero porque era mucho dinero, 600 pesos en el año 2000. Y lleva currículums a todas las escuelas, peina toda la ciudad y a todas las escuelas lleva tu currículum. En menos de 3 días ya había recuperado completamente su trabajo porque había perdido y con esos 600 pesos. Pero es cuando yo le digo, tú eres libre de ir a llevar tu currículum, pero mucha gente se ahoga en un vaso con agua y no ve alternativas. Entonces, creo que sacó 50 currículums a 50 escuelas. De casualidad se había ido un maestro en una, de casualidad se había jubilado otro maestro en otra. Y total que al ratito ya tenía todo lo que... De hecho, a mí me pasó. En una ocasión tenía un trabajo a tiempo completo, lo perdí. Y sí me deprimí una temporada
pero recuerdo que iba con mi esposa en el coche y me decía, mira, ahí hay una escuela, lleva tu currículum. ¿Sí traes aquí currículum? Le decía así. Y lo lleva, y en 2 meses yo ya había recuperado mis ingresos. Entonces, mucha gente hace como si no tuviera libertad, pero somos libres para luchar y para salir adelante. Entonces dice Rollo May que el psicoanalista se vuelve cómplice de la pasividad del paciente, porque, bueno, esta es una teoría, yo creo que vamos a alargarnos un poquito con estas diapositivas porque están muy padres. Miren, aquí hay una gran diferencia entre el amor para Freud y el amor para Frank. Para Freud es una sublimación de la, ¿cómo se dice? De la sexualidad. Nadie ama en realidad a alguien, sino que en realidad le tiene ganas sexuales y eso es lo que, pero él se autoengaña creyendo que ama y la otra persona también, porque en realidad cuando va disminuyendo la sexualidad o el impulso sexual, la persona deja de amar, ¿no? Según Freud. Entonces, pero para Frank, el amor es algo totalmente diferente. El amor es una expresión solamente humana que nos permite, por ejemplo, los ancianitos que andan en la calle de la mano, que ya están bien chochitos y ya no tienen sexualidad. A los 80 años que yo sepa ya no hay, ya no tienen forma de, pues el hombre ya no tiene fuerza viril y bueno, creo que la mujer ya, pues se va atrofiando todo, ¿verdad? Como dice el refrán, todo por servir se acaba, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, ahí se ve que hay amor. Entonces, pues es una gran crítica. Para Freud el amor es encontrar características únicas e irrepetibles en otra persona que te hacen amarla a ella por ser así y no de otra manera. Y Freud, Víctor Frank ponía el ejemplo, ¿qué tal si te traigo a tu novio mejorado, con ojos azules, mucho más fortalecido? Bueno, de hecho no se va a parecer en nada a tu novio, no te va a hablar otro idioma, no te va a reconocer. La gente dice, no, pues yo para qué quiero a alguien así, voy a empezar de cero. No, tráeme a que sí era mi novio. Entonces la gente ama lo único, lo particular, lo que construye con otro. No ama lo perfecto, porque para Freud se ama ciertos ideales de perfección biológica. Alguien que tenga, en el caso de la mujer, pues ciertos cánones o patrones que el hombre busca, de la mujer hacia el hombre también, que esté fortachón, que esté guapo, pero que tenga dinero también para que le apoye con los hijos, que tenga una buena posición, pero en realidad la gente va enamorándose de gente que nada que ver. Hay gente que anda con personas que no cumplen los cánones de belleza y sin embargo lo aman. Entonces, bueno, ahí está una controversia entre Víctor Frank y Freud también en cuanto al amor, ¿no? Y creo que mejor le vamos dejando aquí, ¿les parece bien? Para seguir con el sentido del trabajo, porque esta diapositiva sí está un poquito más larga que otras, no me había percatado. Todo esto yo lo hice porque hice un diplomado hace algunos años en psicología existencial y son mis diapositivas que usé. Entonces, vamos a dejarle aquí, no sé, rápidamente, en menos de un minuto, alguien que quiera comentar algo de lo que llevamos hasta aquí, ya que empezamos a ver a Víctor Frank comparado con otros. Ya nos queda menos de un minuto. A ver, alguien rápidamente que comente algo. ¿Qué le está pareciendo esta teoría? Me gusta. ¿Alguien más? ¿No? Pues vamos a dejarle aquí para que no nos saque Zoom. Entonces ahorita retomamos con esta diapositiva y luego me voy con la de la 4. ¿Sí? Ya me voy a salir para que no nos saque Zoom. Ya nos vemos entonces. Gracias. Se conectan luego. ¿Sí? En 5 minutos se conectan.